SCP-999, también conocido como el monstruo de las cosquillas, es una de las anomalías más adorables, queridas e innegablemente sanas que han existido en las instalaciones de contención de la Fundación SCP. Su mera presencia puede causar alegría y consuelo, curar la depresión y otras enfermedades mentales, e incluso a veces hacer que criaturas violentas e imprevisibles se tranquilicen de verdad. Si eres un fan de este canal, lo más probable es que también seas un gran fan de SCP-999. Pero eso no significa que todo el mundo esté de acuerdo. Como todos sabemos, hay un montón de entidades y grupos en el universo SCP que son francamente malvados. Y, como resultado, les encantaría ver a esta pequeña mancha de pura alegría aplastada a una pulpa o sacrificada a un horror cósmico. Pero nunca se puede subestimar. Espera un segundo. ¿Es esa la alarma de ruptura de contención? Todos los miembros del personal de la Fundación acudan a la celda afectada inmediatamente. Parece que un SCP ha escapado de la contención y ahora está en nuestro mundo. Así es. SCP-999 ha escapado del control de la Fundación SCP y ahora puedes tener tu propio monstruo de las cosquillas, en forma de peluche. Este súper adorable peluche de SCP Swag tiene 11 pulgadas de alegría abrazable y estrujable. Y ahora que el monstruo de las cosquillas está fuera de la contención, puedes llevarlo a tu propia casa. Los peluches del monstruo de las cosquillas ya están disponibles para su reserva. Y todos los pedidos realizados en los próximos 10 días recibirán también una tarjeta especial de primera edición limitada. El envío es a todo el mundo, así que ve a scpswag.com ahora mismo y prepaga tu propio monstruo de las cosquillas. Y dinos en los comentarios qué anomalías de SCP quieres ver en forma de peluche. Pero como decíamos, nunca se puede subestimar a SCP-999. No solo le ha hecho cosquillas a SCP-682, sino que hay ciertas teorías que circulan por la Fundación, de que un día será tan poderoso que sus fuerzas de pura bondad y alegría podrán derrocar al mismísimo Rey Escarlata. Por eso hoy vamos a lanzar al monstruo de las cosquillas a una especie de Royal Rumble, con todos los tipos más malos con los que se ha encontrado la Fundación. Y vamos a dar nuestras teorías sobre cómo SCP-999 podría encontrar de algún modo el bien hasta en el más negro de los corazones. En primer lugar, SCP-096, el chico tímido. Una máquina de matar tan brutal, directa y opaca en sus motivos que algunos han llegado a cuestionar si realmente tiene sensibilidad. Sin embargo, nosotros personalmente apostamos que sí la tiene. Cuando se tomó una foto de esta bestia salvaje con SCP-978, la cámara de los deseos, una cámara que muestra los deseos más profundos de sus sujetos, se reveló que el chico tímido solo tenía en secreto el deseo de desaparecer. Esto no solo sugiere que al monstruo no le gusta matar a la gente, sino que la sola idea de que pueda tener un deseo también implica algún nivel de inteligencia. Pero, ¿cómo entraría SCP-999 en la mezcla? Bueno, sabemos que 096 es una criatura ansiosa. Se pasa la mayor parte del tiempo paseando por su celda, y cuando alguien le ve la cara, empieza a sollozar incontroladamente antes de entrar en su estado de rabia. ¿Te parece esto una entidad feliz? Si el chico tímido se encontrara con el 999 en toda su capacidad de dar alegrías, pensamos personalmente que por fin se tranquilizaría un poco. Tal vez se tomaría un momento para respirar y contemplar la vida un poco más. Tal vez se pregunte por qué se avergüenza tanto de su cara y siente la necesidad de cazar y matar a cualquiera que la vea. Después de todo, hay anomalías mucho más feas, como el SCP-106. Es el siguiente monstruo que se une a esta extraña y salvaje lucha en la jaula contra SCP-999. Mientras que el 096 es violento, el 106 es francamente malévolo. No solo es sensible, sino extremadamente inteligente. Al viejo le encanta causar dolor y sufrimiento para su propio placer perverso, tanto como a los pesos pesados como el 682. Así que seguramente el 999 tendrá mucho trabajo aquí. Bueno, no necesariamente. Hay dos teorías principales sobre quién es realmente 106. Una es la teoría de Scranton y la otra la del Cabo Lawrence. La primera dicta que 106 es el resultado del Dr. Robert Scranton, transformado física y mentalmente por su estancia en SCP-3001, la aterradora realidad roja. La segunda teoría dice que fue un soldado de la Primera Guerra Mundial conocido como el Cabo Lawrence, cuyo encuentro anómalo en las trincheras lo convirtió en la bestia que es hoy.
En cualquier caso, es un hombre moldeado por el dolor y los traumas anómalos. Al igual que 096, la Cámara de los Deseos reveló una visión de la mente de 106. Su mayor deseo consiste en caminar por un campo hacia una vieja casa donde una anciana le sonríe y le espera. Muchos creen que esta anciana es su esposa distanciada. Tal vez un encuentro con SCP-999 haría que el sadismo de 106 disminuyera, recordándole la humanidad que una vez tuvo. Tal vez se convierta en un anciano bondadoso que prefiere los originales de Werther a la violencia y que cuenta largas historias sobre la guerra en lugar de perseguir a la gente en su aterradora dimensión de bolsillo. Es un pensamiento tan dulce que casi podría hacerte enfermar. Por suerte, uno de nuestros médicos favoritos es el siguiente en la lista, concretamente el médico de la peste SCP-049. Aunque definitivamente no es tan peligroso o malicioso como ninguno de sus predecesores, 049 ha acumulado un buen número de cadáveres en sus cientos de años de operaciones. Ve a la pestilencia en todas partes, excepto en su interior, y puede matar con un simple toque. Sin embargo, su toque mortal solo parece aplicarse a los animales y los humanos no anómalos, no a otras anomalías, por lo que definitivamente no podría dañar a 999 y el monstruo de las cosquillas, por el contrario, sí podría tocarle a él. Aunque el médico de la peste es un tipo serio, podría no ser capaz de mantener su actitud después de un serio cosquilleo, y estaríamos más que dispuestos a apostar porque tenga la risa de un ángel. Mientras que el 049 puede haber cedido ante la ira de 999, nuestro siguiente concursante es tan sólido como una roca. Bueno, técnicamente tan sólido como el hormigón. Eso es porque es el SCP-173, también conocido como la escultura o el cacahuete. No muestra emociones y asesina a todo lo que parpadea en su presencia rompiendo su cuello. Pero 999 ni siquiera tiene huesos y mucho menos cuello. Así que SCP-173 no tiene nada con lo que amenazar a esta pequeña y feliz mancha. ¿Y qué hay de la contraofensiva de SCP-999? Si el monstruo de las cosquillas se ha ensañado con SCP-173, puede que finalmente reforme a este escultural asesino en serie mediante una exposición prolongada. Tal vez después de eso 173 dé relajantes masajes en el cuello en lugar de romperlo. Pero aunque la escultura puede ser intimidante, no es nada comparado con un asesino en masa e indestructible maestro de las cuchillas, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de SCP-076, también conocido como Abel. No importa cuántas veces sea abatido, sigue regresando con una habilidad sin igual en el combate físico y la capacidad de sacar enormes cuchillas de la nada. También parece estar alimentado por una rabia pura e imparable. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro adorable monstruo de las cosquillas se enfrente a un espadachín que atraviesa a los soldados del destacamento móvil de élite como un cuchillo caliente a un clase D? Al igual que SCP-106, parece que gran parte de la rabia de Abel tiene su origen en un profundo dolor causado por su pasado. Si realmente es el Abel bíblico, es probable que su rabia se deba a que fue la primera víctima de asesinato, traicionada y asesinada por su hermano Caín, ahora conocido como SCP-073. Pasar tiempo con SCP-999 podría calmarlo lo suficiente como para resolver algunos de estos problemas y llegar a un sentido de cierre. Tal vez, con SCP-999 a su lado, Abel podría asistir a algunas sesiones de terapia con psicólogos de la Fundación, hasta que finalmente sintiera que había superado sus impulsos asesinos, tal vez incluso trabajando en la terapia familiar con Caín. Entonces podría reincorporarse a la sociedad y volver a aplicar sus expertas habilidades con el cuchillo y convertirse en un célebre chef al estilo de Bobby Flay, excepto que podría desollarte de verdad si te pones en su contra. Pero hablemos de un SCP del que es francamente peligroso incluso hablar. Me refiero por supuesto al SCP-2521. ¡Oh! ¡Genial! No estoy muerto. Maravilloso. Continuemos. El 2521 es atraído por cualquier información sobre él, escrita o hablada. Aparecerá inmediatamente tras la creación de esta información y robará la propia información o a la persona que la difunda en el caso de las palabras verbales. Si alguien le pasara a SCP-999 una hoja informativa sobre SCP-2521, se manifestaría inevitablemente y se prepararía para lanzarse. Pero tal vez la influencia positiva de SCP-999 cambie el tono de SCP-2521.
En lugar de robar obsesivamente información sobre sí mismo, el ser podría abrirse por fin y hablar de sí mismo. Incluso podríamos aprender algunas cosas interesantes, como el hecho de que solía tener un equipo de bolos con SCP-106 y SCP-049. También le gusta tejer. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡No otra vez! ¡Ah! Ahora, ¿qué tal si nos decantamos por algo un poco más cercano a lo humano? SCP-082 Fernand el Caníbal. Un enorme humanoide con aspecto de ogro que tiene predilección por las mentiras patológicas y también por devorar cabezas humanas. Y bueno, también el resto del cuerpo si se le abre el apetito. Es súper fuerte y tiene una piel tan gruesa que aparentemente ningún arma puede penetrarla. ¿Cómo podría SCP-999 hacer una ronda con un behemoth como este? Por suerte para el 999, Fernand tiene un temperamento extremadamente alegre. Si una víctima potencial puede mantenerlo entretenido, a menudo escuchando y siguiéndole la corriente a sus elaboradas fantasías, aumenta enormemente sus posibilidades de supervivencia. Y teniendo en cuenta que SCP-999 es literalmente una máquina de buenas vibraciones, es muy probable que mantenga a Fernand tan entretenido que ni siquiera se le pase por la cabeza la idea de quedarse con hambre. Una vez más, el pequeño SCP-999 se lleva la victoria. Pero, ¿qué hay de un verdadero sádico? ¿Un monstruo verdaderamente despiadado cuyo compromiso con la crueldad enfocada e interminable no tiene parangón? Estamos hablando del ser de SCP-3999. Este aterradoramente poderoso deformador de la realidad no ha acumulado decenas de víctimas porque prefiere la calidad del sufrimiento a la cantidad. Seleccionará una sola víctima, la atrapará en su propio infierno personal y pasará una eternidad literalmente concibiendo todas las torturas y tormentos posibles para romper el espíritu y el cuerpo de la víctima sin darle nunca el lujo de la muerte. Sin embargo, si alguna entidad pudiera dar la vuelta a la tortilla y romper el espíritu de SCP-3999, sería SCP-999. Imagínatelo. Miles de años en los que el monstruo intenta todo lo que puede para romper el espíritu del monstruo de las cosquillas, solo para descubrir que su propio espíritu se rompe, ya que 999 no sucumbe a nada de eso y sigue proyectando amor y bondad en todo momento. ¿Podrías imaginar algo más frustrante para una criatura como 3999? Al final, probablemente se sentiría tan frustrado que dejaría marchar a 999 y se iría a buscar a algún desventurado investigador de la Fundación para torturarlo. Enfrentarse a un solo ser anómalo, independientemente de su poder, es una cosa, pero enfrentarse a todo un grupo es otro reto para SCP-999. ¿Qué pasaría si 999 quedara atrapado en SCP-3008, el IKEA infinito, rodeado por el personal mortal en medio de la noche? Nuestra teoría es que la presencia positiva de SCP-999 ayudaría realmente al personal de pesadilla y mal formado de este maldito IKEA a dar un giro a sus vidas y a empezar a crear un ambiente de trabajo más positivo en la tienda. En lugar de intentar perseguir a los supervivientes atrapados en el interior de la tienda y matarlos a golpes, les ayudarían a encontrar los muebles ideales para mejorar su estilo de vida si alguna vez consiguen escapar del edificio. El 999 les ayudaría a pasar de horripilante a útil en poco tiempo. Sería tan agradable allí dentro que los supervivientes no querrían ni salir. Pero, ¿qué pasa con los grupos de interés? Digamos que la insurgencia del caos ha irrumpido en un centro de contención en otra de sus clásicas incursiones contra la Fundación. ¿Podría un grupo de operativos de élite de la insurgencia del caos acabar con el monstruo de las cosquillas? Creemos que no. Si bien estos militantes que roban anomalías pueden ser duros comparados con el común de los mortales, no son ni de lejos tan odiosos o irredentos como los de 682 o 106. Lo más probable es que si pasasen algún tiempo cerca del 999, experimentarían una repentina sensación de tranquilidad y empezarían a replantearse todas sus malas decisiones vitales. Pero, ¿qué pasa con el COG? Esos chiflados del gobierno obsesionados con matar a cualquier anomalía a la que puedan echar mano. Personalmente, teorizamos que un encuentro con SCP-999 y los sentimientos inmensamente positivos que provoca les haría reevaluar toda su filosofía sobre las anomalías que encuentran y les llevaría a reestructurar toda su organización desde los cimientos. Tal vez incluso ascenderían a SCP-999 a la posición de subsecretario general,
y tal vez incluso cambiarían el significado del acrónimo del grupo a Dadores de Abrazos en honor a su nuevo líder y dirección. Podemos soñar, ¿verdad? Pero terminemos este sueño con una pesadilla. El Rey Escarlata, el ser más peligroso de todo el multiverso, que además se cree firmemente que es el verdadero padre de SCP-999. Incómodo. ¿Podrá el bien supremo vencer algún día al mal supremo? Según las antiguas profecías daevitas, una terrorífica cultura histórica que adoraba al Rey Escarlata, sí, puede, si se le da el tiempo y la nutrición que necesita para alcanzar su máximo poder. ¿Cómo se desarrollaría exactamente esa batalla? Bueno, es difícil incluso teorizar, pero lo más probable es que sea una batalla de proporciones verdaderamente bíblicas. Y si alguna vez el Rey Escarlata irrumpiera en nuestra dimensión, es seguro decir que querrías tener tu propio SCP-999 cerca. Y ahora puedes. Ve a scpswag.com y reserva un peluche del monstruo de las cosquillas para ti. Ni siquiera necesita poderes anómalos para darte una cantidad ridícula de alegría. Los pedidos realizados en los próximos 10 días recibirán una tarjeta especial de primera edición limitada. Así que no esperes. Consigue la tuya ahora antes de que se acaben. Ahora vaya a ver SCP-999, el monstruo de las cosquillas, Hijos de SCP-001, el Rey Escarlata. ¿Es SCP-999 realmente su hijo? Para saber más sobre la pequeña criatura favorita de todos.